tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Agradecemos a Dios una vez más porque nos permite reencontrarnos con ustedes a través de este medio para recibir enseñanza de la palabra de nuestro Dios y oír la voz de Dios hablándonos a nuestro entendimiento. Este es tu canal de estudios bíblicos que dimos a llamar La Biblia Habla. Estuvimos viendo en el estudio pasado qué es la iglesia para Dios. Y vimos que no es ninguna organización, ni ningún templo, ni catedral, sino simplemente una congregación de fieles. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo. Eso es una iglesia para Dios. Y hoy veremos algo que es también clave para entender quiénes son esos fieles que se congregan. Veremos qué significa para Dios la palabra ser cristiano. ¿Qué entendemos nosotros como humanos? Podemos llegar a pensar cualquier cosa, porque hoy cristiano, por lo menos en Latinoamérica, en el mundo occidental, se le llama cristianos a cualquiera es cristiano, ¿verdad? Para la gente, para el común de la gente. Pero para Dios, ¿qué significa ser cristiano? Y hasta que no analicemos estas cosas, como analizamos qué es la iglesia, no tendremos bien en claro cuál es nuestra posición ante Dios. Porque todo el mundo cree que es cristiano, porque dice seguir a Cristo. Pero ¿qué dice Dios con respecto a esto? Y eso es lo que Dios nos hablará a través de su palabra en este día. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que apoyes nuestra humilde tarea y que el Señor te bendiga y te guarde y que esto te sirva a ti para edificación de tu propio concepto, para que te des cuenta dónde estás parado ante Dios, si realmente eres un buen cristiano. No tocaremos todo, porque hay muchas cosas que incluyen a ser un buen cristiano. Simplemente algunos puntos claves que la mayoría de la gente no toma en cuenta, inclusive los que dicen ser cristianos tampoco lo toman en cuenta. Bien, vamos entonces a buscar a Dios en oración para ya así entrar de lleno a nuestro tema. Vamos a postrarnos de rodillas, a humillarnos delante del Señor para que Él pueda dirigir este estudio, nos utilice a nosotros y pueda abrir la mente de quien vea este video. Vamos a postrarnos de rodillas. Cariñoso Dios que estás en los cielos, con humildad buscamos tu presencia, Señor, porque queremos que tú nos hables, queremos escuchar tu voz, queremos oír de acuerdo con tu parecer que es ser un cristiano, un discípulo de Cristo. Necesitamos, Señor Dios, tener en claro estas cosas para saber dónde estamos parados ante tu presencia. Nos humillamos ante ti, Señor, buscamos tu presencia para que tú nos hables, nos amonestes y nos enseñes de acuerdo con tu voluntad, de acuerdo con tu palabra, que es ser un verdadero cristiano. Padre amado, bendice a cada uno de los que ven estos videos, perdona nuestros pecados, nuestras falencias. En tus manos nos encomendamos, cariñoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, ya entraremos de lleno en el tema que nos toca hoy. ¿Qué es para Dios un discípulo de Cristo o un cristiano, ¿no? Y el primer texto que tenemos es el del libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Lo utilizamos en el estudio pasado para hablar de la iglesia, pero hoy hablaremos de otro punto de vista de este versículo.
versículo 26 del capítulo 11 del libro de los Hechos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y se reunieron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué fueron llamados cristianos en Antioquía? Eso es lo que veremos hoy. Y lo importante es que en el primer sitio en donde se reconoce como cristianos a estos discípulos fue en Antioquía, no en Jerusalén. Qué triste, ¿verdad? Porque Jerusalén era donde ellos habían empezado su obra, pero allí no se los reconoció como cristianos, sino afuera de Jerusalén, en Antioquía. Bien, vayamos entonces al estudio de hoy. Primer punto. ¿Por qué se le llama así a los discípulos de Cristo? ¿Por qué se le llama así a los discípulos cristianos? ¿Por qué? Veamos algunos textos. Veamos lo que nos dice Mateo 7, 21 y 22. Capítulo 7, versículos 21 y 22. Dice así la palabra de nuestro Dios en la boca de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Qué triste que el Señor nos tenga que decir eso, nunca los conocí. Pero lo más triste de todos es que estos personajes estaban creídos que realmente eran cristianos. Echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos tantas cosas en tu nombre. Pero Jesús les dice, no los conozco. Qué triste vivir una vida engañada, creyéndose que uno es cristiano, entre comillas, cuando realmente no lo es. Por eso es necesario este estudio, para que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento, para saber qué es ser cristiano a su criterio y no al nuestro. Porque así como el joven rico creía guardar todos los mandamientos, pero cuando se encuentra con Jesús y le pregunta qué debo hacer para heredar la vida eterna, y Jesús le dice, guarda los mandamientos, y él le dice, yo lo he hecho eso desde niño, y él le dice, bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, porque la ley es amor. Y él se fue dolorido en su corazón porque no quería realmente a su prójimo. Entonces, todo lo que él hizo, lo hizo por su propio esfuerzo, no porque Dios movía ese corazón. Eso es lo que veremos hoy. Eso es lo que veremos hoy. Muy bien, continuemos. Pregunta siguiente. ¿Cómo y qué nos hace entonces ser cristianos? Veamos lo que nos dice, tenemos varios puntos para tocar aquí, Mateo 7:21. Y leímos recién lo que le dice Jesús a la multitud. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí tenemos otra gran complicación. ¿Por qué? Porque todos dicen hacer la voluntad del Padre. ¿Y qué es para Dios hacer la voluntad del Padre? Eso es lo que también veremos en este estudio. Muy bien, continuemos. Lucas 12:47. Mira lo que nos dice el libro de Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 47. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Cómo
¿Cómo dice acá? Porque aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ya nos da una pauta aquí, ¿verdad? ¿Qué entonces hay que hacer? Dice, primero hay que conocer la voluntad de Dios. Y este siervo sabía la voluntad de Dios. Pero resulta que no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, entonces recibirá el castigo. Es una pauta también para saber en dónde estamos parados con respecto al cristianismo. Debemos conocer cuál es la voluntad de nuestro Señor y debemos hacerla conforme Él lo ha establecido, no a mi criterio. Continuemos. Así como Jesús hizo y habló según el Padre le dijo, el cristiano debe hacer igual. Debe hacer igual. Por eso los cristianos se los conoció como cristianos en Antioquía. ¿Por qué? Porque hacían y vivían de acuerdo con lo que Jesús había hablado. Entonces eran discípulos de Jesús, representantes de Jesús, tal como Él lo había establecido, y fueron reconocidos en Antioquía. ¿Te das cuenta por qué un cristiano es un cristiano? Porque hace y vive de acuerdo con lo que Jesús ha establecido, porque Jesús es el Cristo. Muy bien, ¿y dónde dice algo que nos pueda orientar a llevarnos a este pensamiento? Mateo 4:4. Mira lo que nos dice Mateo 4:4. Dice el Señor: mas él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A dónde está la voluntad del Padre? En su palabra. No en lo que a mí me parece, o en lo que yo razono, o lo que yo creo. Está en su palabra. Mas él respondiendo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera pauta importante, o ya hemos hablado de varias pautas importantes, ¿no? El cristiano debe vivir de acuerdo con la palabra de Dios, no con lo que él cree que es ser cristiano. El cristiano genuino vive de acuerdo con la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, segundo texto, Juan 8:47. El libro de Juan también nos habla con respecto a esto. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Nota esto, hermano. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, porque no sois de Dios. Es también una amonestación para nosotros. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dijo Jesús, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Era el representante del Padre. El cristiano debe ser representante de Cristo. Y las palabras de Cristo están en su palabra. En la Santa Biblia está la voluntad de Cristo, que es la misma voluntad del Padre. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. También es dura la reflexión, ¿no? No las quieren oír ustedes porque no son de Dios. Creen ser de Dios. Hemos echado demonios en tu nombre, hicimos tantas cosas en tu nombre, pero resulta que Dios le dijo, que Jesús le dijo, no los conozco. No los conozco. Muy bien, continuemos entonces. Juan 15, 5 al 7. Notemos qué nos dice Juan, el libro de Juan 15, 5 al 7. 5 al 7 del libro de Juan, el capítulo 15.
5 al 7. Dice así: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el mal pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os lo será hecho. Acá también nos dice algo importante. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, y todo lo que pidiereis, recién ahí, todo lo que se pide, os lo será hecho. Y todo el mundo cree que ser cristiano es llevar solamente el título. Pero acá dice que debemos permanecer ligados a la vid, y la vid es Cristo. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. ¿Cómo se permanece en Cristo? ¿Cómo se une uno a Cristo? Pues si el Espíritu Santo no está en el corazón, si no le permitimos, porque esa es la única tarea que yo tengo que hacer, hermano, permitirle al Espíritu Santo entrar en el corazón y cambiar todo el corazón, pues no somos de Cristo. El Espíritu Santo no va a cambiar a medias a una persona. Entra y da todos los frutos del Espíritu. Y la primer fruto que se menciona en Gálatas 5 es el amor. Si yo no tengo amor, pues ya no dice que no somos de Cristo. Eso es otra de las pautas que tenemos que tener en cuenta para razonar qué es ser un buen cristiano y estar ligados a Cristo, como Cristo estuvo del Padre, y eso le llevó a él a no caer en pecado. La unificación con el Padre, con Dios Padre, la unión que tenían ellos, esa unión tan íntima que Jesús pasaba horas orando, inclusive en el Getsemaní. La helada lo tomaba por las noches y sus barbas estaban congeladas, pero él seguía humillado y orando a su Padre para poder luchar, para el día siguiente tener fuerzas para vencer. Hemos hecho eso nosotros. Ahora, no solamente es orar, porque vimos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos que esa palabra sea carne en nuestras carnes. Y eso lo hace el Espíritu Santo, no nosotros por nuestro propio esfuerzo. Yo no puedo, por más que me lea la Biblia y me la aprenda de memoria, si no está el Espíritu Santo en mi corazón, no sirve absolutamente para nada. Soy otro más de aquellos que dicen: Señor, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos tantas cosas en tu nombre. Y me dirán: no te conozco. Por eso es necesario saber qué es ser un buen cristiano según Dios. Por eso es necesario. Continuemos. ¿Qué caracteriza a un cristiano genuino? Y aquí nos da algunas pautas y con esto ya vamos finalizando el estudio. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Mira lo que nos dice Juan en su epístola. Versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros hemos conocido. Nota esto. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. Si guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Y el 4 dice: y el que dice yo le he conocido, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un... otra gran pauta para reconocer a un buen cristiano. El que no guarda sus mandamientos, hermano, por más que quiera decirse cristiano, de acuerdo con lo que Dios ha establecido, no lo es.
El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Te das cuenta? No es tan simple ser cristiano. Ahora, el guardar los mandamientos, este personaje, este cristiano que guarda los mandamientos, no lo guarda porque él se impone a sí mismo guardarlos. Porque por más que yo me imponga a mí mismo guardarlos, cualquier pensamiento impuro ya es pecado. Y entonces, hermano Alejandro, necesita la obra del Espíritu Santo en su corazón. Por eso está tan ligada la obra del Espíritu Santo a cambiar a la persona totalmente para que pueda ser un cristiano genuino. No es esforzarme por mí mismo, porque yo puedo tratar de cambiar mi color de piel, no puedo. ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? ¿O el etíope cambiar su piel? No puede, por sí mismo es imposible. Necesita la obra del Espíritu Santo en el corazón. Eso es lo que tenemos que entender. Nuestra mayor necesidad, hermanos, es la obra del Espíritu Santo en el corazón. ¿Y cómo llega el Espíritu Santo en el corazón? A través del estudio de su palabra, a través de abrir nuestra mente y nuestro corazón a su palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin la obra del Espíritu Santo es todo formalismo, no sirve. Es salvación por obras, no sirve. Es Dios el que nos hace el querer como el hacer por su divina voluntad. Por mí mismo podré intentar guardar los mandamientos y aunque aparentemente pueda llegar a hacerlo, tal vez con la mente no. Cualquier cosa puede hacerme tropezar, porque Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón con ella, aunque no hayas hecho el hecho real. ¿Hasta dónde llegan las cosas de Dios a tocar lo profundo del corazón humano? Por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo en el corazón, sin la cual es imposible. Es imposible ser cristiano si el Espíritu Santo no está en nuestro corazón. Y no estoy hablando de hablar en lenguas, y no estoy hablando de hacer milagros, estoy hablando del milagro de cambiar nuestro corazón, que solo Dios lo puede hacer. Y nosotros no tenemos nada que hacer, simplemente ceder al influjo del Espíritu. Nada más. Esa es nuestra tarea. Muy bien, continuemos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. En el mismo capítulo, vamos a buscar el versículo 22, también nos habla. El versículo 22 también nos da alguna pauta. Dice así: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bueno, el que dice ser cristiano no niega al Padre y al Hijo, claro, de la boca para afuera. Pero muchos con su vida sí lo niegan. Entonces, Dios les dice que son mentirosos. Dios nos dice, si negamos la vida del Padre y del Hijo en nuestro corazón y en nuestra vida, somos mentirosos. No hay otra palabra para llamarnos. Así como el que no guarda sus mandamientos para Dios es también un mentiroso, pues el que niega al Padre y al Hijo también lo es. Continuemos. Vive en contacto con Dios. Primera de Juan 3:24. Vive en contacto con Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso 24. Mira lo que nos dice Juan. Vivir en contacto con Dios. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Nota esto, como la vid. El pámpano está ligado a la vid
El cristiano está ligado a los mandamientos de Dios de igual modo. Es imposible que un cristiano sea cristiano sin guardar los mandamientos de Dios y no por su propio esfuerzo. Vuelvo a repetir esto, sino porque Dios mora en su corazón. Es Dios el que hace ser un verdadero cristiano al cristiano, no nuestro esfuerzo. Porque si yo tengo que esforzarme, mi vida depende de que yo me esfuerce, pues separado de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Está claro que separado de Él no podemos hacer nada por más esfuerzo que yo haga. ¿Puede el etíope cambiar su piel o el leopardo mudar sus manchas? Imposible, imposible. Bien, otro punto más. Juan 15:4. Juan 15:4. El libro de San Juan, el Evangelio según San Juan 15:4. Mira lo que nos dice el Evangelio según San Juan. San Juan 15:4. Notemos el Evangelio según San Juan 15:4. Nos dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Está clarito. Si no permanecemos en Dios, si no nuestro corazón no está unido con el Espíritu Santo a Dios, pues no podemos llevar ningún fruto. Ninguno. No se ven los frutos del Espíritu en nosotros, sino. Dice vivir conectado a Dios. Próximo punto, amar a Dios profundamente. Primera de Juan 3:24. Primera de Juan, vamos otra vez a la carta del apóstol Juan, Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. Mira lo que nos dice San Juan. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Por esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahí está, clarito. Estando el Espíritu en el corazón, obedecemos los mandamientos de Dios sin razonar que tenemos que hacerlo. Es simple. Si vos te pones a pensar, yo tengo que hacer esto, no, porque esto, llega el sábado y tengo que guardar el sábado, eso ya no es de un cristiano genuino. Estás haciendo tu propio esfuerzo y no es Dios a través tuyo el que obra. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Clarito, clarito. Próximo punto. Hace su voluntad. Hace su voluntad. ¿Pero por qué hace su voluntad? ¿Para aparentar? No, porque Dios es el que está morando en su corazón. Entonces te hace obrar sin que tú te des cuenta. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21. Y eso ya lo habíamos hablado al principio. Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice lo siguiente el apóstol Mateo, versículo 21 del capítulo 7. Dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Muchos se creen que porque hacen obras, ya realmente son cristianos. Pero el genuino cristiano ama a Dios y guarda sus mandamientos porque Dios le hace obrar. De Él nace que vos hagas su voluntad, no de ti, de tu propio esfuerzo.
Muchos se engañan a sí mismos tratando de ayudar a los prójimos, de darle comida a los pobres, de darle ropa a los necesitados, que eso no está mal, no está mal. Pero habría que ver cuál es el espíritu que te mueve a hacer eso. Porque si tú no obedeces a Dios y no guardas los mandamientos, pues todo lo demás, Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. No puedes dejar de hacer una cosa sin hacer la otra, cuando Dios mora en tu corazón. San Juan capítulo 6, verso 38 también nos habla de esto. San Juan capítulo 6, verso 38. Mira lo que nos dice el apóstol Juan. Porque ha descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Eso habló Jesús. Yo no vengo a hacer lo que es mi voluntad. No quiero hacer lo que a mí me gusta, dijo Jesús. Vengo a hacer lo que al Padre le gusta. ¿Y cómo se llega a hacer las cosas que a Dios le agradan si yo humanamente no puedo? Pues volvemos a repetir lo mismo. Sin la obra del Espíritu Santo en el corazón no puedo hacer ninguna cosa que a Dios le agrade, porque voy a hacer lo que a mí me agrada. Aunque hoy hay iglesias que dicen, bueno, hay denominaciones eclesiásticas que dicen, bueno, el Señor te salvó, vos no tenés que hacer absolutamente nada, no importa si Dios mora en vos, ya estás salvo, no importa lo que tú hagas, ya estás salvo. Sin embargo, estamos viendo que Dios le dice, el que no guarda mis mandamientos es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a replicar lo que el Padre quiere que yo haga. Pero le nacía a Jesús tener que esforzarse para hacer la voluntad del Padre. No. Aunque a veces costaba, sí, ¿por qué? Pasa de mí esta copa, dijo Jesús. Mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando vino la prueba y Jesús estuvo en una angustia inenarrable porque le tocaba pasar por la muerte, ningún humano quiere morir. Pero aún así, en la comunión tan estrecha que Jesús tenía con su Padre, hizo la voluntad de su Padre. Y nosotros tenemos que llegar a lo mismo para poder recién decir que somos cristianos. No es cualquiera cristiano, mi hermano. A los cristianos se los conoció en Antioquía. ¿Por qué? Porque hablaban y vivían de acuerdo como Jesús lo había establecido. Vamos cerrando ya entonces. Por eso es importante conocer si realmente somos cristianos o no. Notemos esto que vamos a leer ahora para cerrar el estudio de hoy. Todos los que decimos creer en Él, ¿decimos la verdad? ¿Decimos todos los que decimos ser cristianos la verdad? ¿Que somos cristianos? Mira lo que nos dice San Juan, capítulo 2, versos 23 al 25. Y con esto cerramos el estudio. Ya hay mucho más para hablar, pero vamos a cerrar con esto muy contundente. Por eso es necesario este texto para nosotros y para esto cerramos el estudio de hoy. Dice Juan 2:23, estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que él hacía. Versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio acerca de los hombres, pues él sabía lo que había en el hombre. Es importante saber si somos cristianos o no. Sí, ¿por qué? Porque yo puedo creerme muchas cosas, pero Dios dice que acá dice, muchos creyeron en Jesús por los milagros que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Se fiará de nosotros Jesús? Ese es el razonamiento que quiero dejar. ¿Se fiará de nosotros Jesús? Es una reflexión para nuestra vida. Porque dijo Jesús, si me amáis,
probad que me amáis guardando los mandamientos. Eso es otra de las pruebas, pero los mandamientos debemos guardarlos por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. No porque yo tengo que obedecer a Dios, yo tengo que guardar los mandamientos, yo tengo que mostrarle a Dios que yo le quiero y le obedezco. Eso no sirve de salvación por obras, aunque no lo digas, aunque te esfuerces, hermano, para hacerlo. Sin la voluntad de Dios es imposible. Por eso necesitamos saber si realmente somos cristianos genuinos o no. Esto es lo que Dios nos dice. Si te enojas, enójate con Dios, no conmigo. Yo simplemente recopilé esto para un estudio privado para mí y lo comparto contigo. Vamos a terminar con una oración. Cariñoso Padre que estás en el cielo, te agradecemos porque nos das el privilegio de haber estudiado tu palabra en esta hora. Gracias por estas verdades que tienes atesoradas para nosotros y que nos muestras a través de tu Santo Espíritu, hablando de nuestro entendimiento, lo que es ser un cristiano y lo importante que es que el Espíritu more en nuestro corazón para poder ser un cristiano genuino. Padre, nos encomendamos en tus manos, pidiéndote a tu Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestros corazones. Te lo suplicamos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Queremos ser representantes de Jesús genuinos en este mundo. Que tu Espíritu pueda morar en nuestro corazón, nos limpie, nos prepare para la obra que tenemos que hacer, que es la predicación del Evangelio, pero con el poder de tu Santo Espíritu, no con nuestro humilde humano poder que no sirve para nada. Señor, tómanos, haznos tuyos, Señor. Por los méritos de Cristo Jesús oramos en esta noche. Amén. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio bíblico, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No te olvides, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la puerta por donde entra el Espíritu Santo en nuestra mente. Que Dios te bendiga, te guarde. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, de compartir y comentar si deseas y darle like a nuestros videos. Con humildad te lo pedimos, para que esto que para mí es bueno y tal vez para ti, pues pueda llegar a otros también del mismo modo. Que el Señor te bendiga, te guarde y hasta nuestro próximo encuentro. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes.